¿Y si te dijera que tu podcast puede tener contenido buenísimo y aún así no ayudarte a vender nada? Hoy te voy a explicar por qué pasa eso. Hola, soy Carolina Maggi, productora ganadora de un Emmy, estratega de podcasting y fundadora de Pod Latino. En Entre Podcasters Podcast te ayudo a transformar tu show en una herramienta poderosa de crecimiento, conexión y monetización. Aquí no venimos a improvisar. Hablamos de estrategia, visibilidad y contenido que convierte. Si estás lista para liderar tu podcast como toda una podcaster CEO, estás en el lugar correcto. Esto es Entre Podcasters Podcast. Hola, bienvenida una vez más a Entre Podcasters Podcast. Yo soy Carolina Maggi, tu host, y hoy continuamos con esta serie que empezamos la semana pasada sobre los errores más comunes que veo en podcasters, especialmente en expertas que están tratando de usar su podcast para crecer su negocio. En el episodio anterior hablamos de monetización y de que por qué tu podcast no necesita más descargas, sino mejores oyentes o mejor dicho, una audiencia más alineada. Y hoy vamos a hablar de otro error que veo constantemente cuando analizo podcasts de expertas. Un error que tiene muchísimo que ver con el contenido. Porque muchas expertas están creando contenido constantemente, consistentemente. Ellas están ahí al pie del cañón. Pero aún así, su podcast no vende. Y muchas veces la razón es esta. Están creando el contenido que no es correcto. ¿Ok? Y esto es muy importante porque la realidad es que no todo el contenido es creado de la misma manera y no todo el contenido tiene el mismo objetivo. La mayoría de expertas hacen algo muy bien. Ellas saben enseñar, saben explicar, saben crear contenido interesante. El problema es que contenido interesante no siempre es lo mismo que contenido estratégico. Y la verdad es que pueden ser episodios muy buenos, muy educativos, muy entretenidos, muy inspiradores, muy motivadores, increíbles. Pero si ese contenido no está alineado con lo que tú ofreces, no va a llevar a esa persona a dar el siguiente paso contigo. Y entonces pasa algo que veo todo el tiempo. La audiencia aprende mucho contigo, pero compra en otro lugar. Y es que te cuento algo, esto mismo lo viví yo. Es muy probable que ustedes sepan, y para las que son nuevas, más o menos les he hecho así como que el cuento resumido, pero yo soy podcaster desde el año 2018. En ese momento comencé con un podcast que se llamaba el Podcast Mamá 360. Ese podcast comenzó originalmente siendo un podcast pensado como creadora. Yo comencé en el 2015 con un canal de YouTube. Y bueno, nada, creció y todo el cuento y le estaba yendo bastante bien, tenía un blog. Y pues obviamente para completar ese ecosistema, me presentaron al formato de podcast y en el 2018 lo comencé y me encantó, me enamoré del podcast. La realidad es que el podcast me permitía a mí como desahogarme, hacer todo ese tipo de cosas, me encantaba. La realidad es que no estaba vendiendo casi nada. En algunas compañías me pagaban para hacer contenido, en el blog, en el canal de YouTube, algunos videos. Pero así como que yo nunca realmente llegué a vender algo específicamente del podcast. Pero como eso estaba pasando, no quiero echarles todo el cuento aquí porque no estamos para eso en este momento, pero la gente me había ya empezado a preguntar de cómo yo estaba llevando ese negocio y un negocio que yo tenía de hacer fiestas de niños, y yo empecé a contar, buscando ese contenido interesante, empecé a contar mi experiencia como mamá emprendedora. Y pues ese tipo de cosas hicieron que de repente me invitaron a hablar en conferencias. Hay gente que me empezó a pedir uno a uno y yo, bueno, lo fui haciendo. Entonces, claro, cuando eso empieza a pasar, yo digo, bueno, como yo no tengo otros clientes, yo voy a ser mi mismo cliente. Entonces empezaba, en algunos momentos del podcast, yo agarraba y decía que tenía había obviamente contenido que era alineado con todo lo que estábamos haciendo en lo que era Mamá 360 Academy, Mom Go Society, luego que se convirtió en eso.
Y pues yo hablaba y decía, bueno, y si eso te gusta, y o venía el webinar, le ponía propagandas al webinar, y decía, este episodio es traído a ti gracias a Mamá 360 Academy, no me acuerdo bien cómo era, pero era algo así como que la academia es para mamás emprendedoras que te ayudan a pasar de, eh, eh, no me acuerdo, de un sueño a tomar acción, y no me acuerdo qué más decía, pero era algo así como, entonces, claro, ¿qué pasó? A mí me empezaron a comprar y yo me empecé a dar cuenta que la gente, porque yo tenía unos tags puestos de alguna manera, ellos, el 75% de ellas habían tocado el podcast de alguna manera. De alguna manera, algún episodio, algún freebie, algo habían hecho que era por el podcast. Y ahí es cuando me di cuenta que el 75% de la gente que me estaba comprando había pasado por ahí. Entonces, en ese momento, el podcast funcionaba muy bien. Luego, a finales del 2022, yo decido cerrar esa academia, decido que me está llamando otra vez mi parte de producción, que yo quiero hacer otras cosas, y con el dolor de mi alma, porque así es, cuando uno cierra algún tipo de proyecto, sobre todo porque tenía clientes, tuve que devolver dinero también porque había personas que habían pagado por adelantado el año, decidí cerrar esa academia y pues al cerrar la academia paré el podcast. Unos meses después, en el 2023, yo hago un relaunch de ese podcast y no lo llamé Mamá 360 porque, bueno, estaba en otra cosa y lo llamé Multifacéticas, porque en ese momento era un podcast, o sea, y ojo, todo esto es el mismo podcast, le cambiamos el nombre, le cambiamos el cover y mis episodios viejos de Mamá 360 siguen aquí. Ustedes pueden ir, de hecho, si no es todos los días, pero por lo menos todas las semanas, alguien escucha el episodio 1. ¿Ok? Ya estamos casi en 200 episodios, la gente escucha el episodio 1 también. Pero el punto es que yo empiezo con Multifacéticas y era un podcast que me encantaba. ¿Ok? La verdad es que tenía invitadas increíbles, las conversaciones eran súper interesantes, tenía historias inspiradoras, el contenido era buenísimo. Realmente yo me disfruté tanto hacer ese podcast. O sea, esos meses que estuve haciendo, bueno, fue un año, que estuve haciendo Multifacéticas, o sea, de verdad que me encantó. O sea, además era como un espacio donde conectaba con mujeres increíbles, ya no estábamos hablando principalmente de maternidad, hablábamos bastante de emprendimiento, pero ya yo no estaba como, ya yo no quería hablar de emprendimiento en regular, o sea, ya yo no tenía eso, tenía algunas asesorías de aquí a aquí, sobre todo para gente que era como que por favor, cercana, pero ya yo no quería hacer eso, entonces, no sé, era súper cool. Pero sabes que mi negocio empezó a cambiar, porque empecé cada vez más a recibir solicitudes para producir podcast y para hacer asesorías de podcast, porque yo agarré y dije, ya no voy, llegó un momento que yo dije, no voy a hacer más asesorías de negocio porque yo no quiero estar allá y yo tengo que hablarle de la manera correcta a Dios y al universo. Entonces, ¿pero qué pasó? La gente empezó a decir, ok, no me estás haciendo eso, está bien, yo voy a hacer un podcast, quiero hacer un podcast. Y ahí empezó a nacer lo que hoy es Podlatinas, que ya obviamente ya en este punto tenemos ya casi ya 3 años en esto, pero ojo, pero me tardé bastante tiempo. Me tardé casi un año haciendo Multifacéticas con Podlatinas, ¿ok? Y, ¿saben? Y yo metía la excusa y decía, no, bueno, es que la gente cuando escucha mi podcast, ellos van a querer que yo le haga un podcast conmigo. Y esa era la excusa que yo me metí, ¿no? Y que yo decía, no, por eso yo tengo Multifacéticas. Pero la realidad es que yo me di cuenta de algo muy importante, algo que yo le digo a mis clientes todo el tiempo. Y la realidad es que Multifacéticas, por más de que me encantaba hacerlo, ya no estaba alineada con mi negocio. Era un contenido increíble, pero no tenía nada que ver con lo que yo estaba construyendo en ese momento. Y me estaba separando de lo que yo sé que es cierto, lo que a mí me ayudó cuando fue el podcast Mamá 360. Y por eso tuve que tomar una decisión muy difícil y fue que tuve que parar el podcast de nuevo. Tomé un break y luego hice un relaunch en septiembre del año pasado con un podcast totalmente alineado a mi negocio actual. Y así es como nace Entre Podcasters, que es lo que ustedes están escuchando hoy. Porque el podcast tenía que reflejar lo que yo hago hoy. Tenía que hablar a las personas con las que realmente quiero trabajar. Y al final del día, ustedes saben que aquí en Podlatinas
es una parte demasiado importante el impacto que nosotros estamos creando en nuestras comunidades. Ustedes saben muy bien que yo creo fielmente que nosotros impactamos nuestra comunidad latina un episodio a la vez. Y entonces, si yo no estaba haciendo, o sea, donde está mi vocación, donde está todo eso, si yo eso no estaba alineado y no estaba ayudando a que realmente creciera mi negocio, yo estaba haciendo, no le estaba haciendo un servicio a mi audiencia. Porque ya yo no hablaba de ninguno de los temas de maternidad, ya no hablo nada de eso. Entonces, ¿qué yo hacía hablando de eso, de que nada más fueran mamás y todo eso? O sea, no lo descarto, capaz el día de mañana hago un proyecto especial y ya veré cómo se armará el proyecto, pero en este momento no es. Hoy en día a mí lo que amo y me llena es ver a otras podcasters amplificar su mensaje y sus ingresos. Entonces, no tenía sentido que siguiera invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en estudio, en editar o en invertir en edición, cuando realmente lo que yo tengo que hacer es encargarme de crecer esto, que es lo que, además en mi caso, impacta a muchísima gente, porque no solo les impacta a ustedes, sino yo ayudarlas a ustedes, las ayudo a que ustedes ayuden a más personas. Entonces, ahí fue cuando dije, no, ok, y eso es lo que yo quiero, que ustedes piensen. Cuando tu podcast está alineado a tu negocio, pasa algo que es muy poderoso. Empieza a preparar a tu audiencia para tu oferta. Empiezas a enseñar tu forma de pensar, tus valores, tu manera de trabajar, tu framework o tu metodología. En otras palabras, el podcast se convierte en una especie de antesala de cómo sería trabajar contigo. Y por eso el podcast funciona tan bien como herramienta de negocio. Porque cuando alguien llega a una llamada contigo, muchas veces ya te ha escuchado por semanas o meses. Ya entiende cómo piensas, ya confía en tu enfoque y ya siente que te conoce. Eso fue lo que me pasó a mí como MA360 en su momento. Y eso es lo que me pasa hoy con Entre Podcasters dentro de Podlatinas. El podcast no es solo contenido, es una herramienta estratégica para atraer, conectar y eventualmente convertir a las personas correctas. Otra cosa que quiero mencionar aquí antes de cerrar, y no voy a hacer tanto énfasis porque ya yo lo bastante esto, yo creo que ya tenemos un episodio, pero si no, hacemos uno más específico más adelante, que entra en este error, es que crean contenido, no saben la cantidad de personas que me llegan que son expertas, yo sé que son expertas, tienen programas, están validados, son programas de alto impacto, increíbles, o sea, ellas están dejando el mundo mucho mejor de lo que lo encontraron. Y hacen podcast con solo invitados. Chicas, cuando ustedes hacen un podcast con solo invitado, ustedes lo único que están haciendo ahí es pasarle la autoridad a otra persona. La idea es que ustedes queden como la autoridad, el referente en esta industria. Eso no significa que no puedan tener entrevistas. Por ejemplo, aunque no estamos teniendo entrevistas ahorita en Entre Podcasters, porque es que la realidad es que hay mucho contenido. Yo siento que ustedes todavía necesitan de mí. Yo sé que ustedes están escuchando por mí. Pero no quita que el día de mañana que yo quisiera tener entrevistas, porque realmente las entrevistas se disfrutan mucho. Yo no lo voy a negar. Pero, por ejemplo, el día de mañana yo pudiese tener a alguien entrevistando y haga algo que yo hable de la parte de podcast y ponte, no sé, traiga a alguien que hable de ventas o traiga a alguien que hable de identidad visual. O sea, pero lo tengo que conectar con el podcast y yo soy la referente en el podcast y ella es referente en eso que no es podcasting, pero que complementa al podcasting. Entonces, sí, tú puedes tener todas las invitadas que tú quieras, pero entonces la gente está escuchando porque tú traes buenas invitadas, no te está escuchando porque quiere aprender de ti, ¿no? Y ahí esto es un problema gravísimo, porque acuérdense que nosotros utilizamos el podcast para pasar de expertas a referente. Entonces, cuando traemos a otras gente, lo que estamos, nada más, estamos diciendo, yo realmente no manejo mi tema, yo siempre tengo que tener a alguien aquí que me esté ayudando. No es lo mismo eso que ocasionalmente traigas, o así sea una vez sí, una vez no. Ocasionalmente tengas a alguien que diga, mira, esta persona complementa muy bien, pero yo creo que no debería ser tan seguido.
¿ok? Porque ellos deberían, con lo que tú estás diciendo, sentirse suficientemente atraídas para seguirte escuchando, seguir aprendiendo de ti, porque hay un próximo nivel. Si tú dices, no, es que yo ya no tengo nada que hablar, bueno, imagínate, entonces no vas a tener nada que enseñarles, ¿no? Otro cool, que lo podemos hablar en otro momento, pero es que tú puedes tener esos invitados que están teniendo, o puedes traer casos de éxito, o puedes contar, o sea, otros clientes que cuenten cómo les fue trabajando contigo. Eso sí es distinto, porque obviamente el contenido sí es, y a mí me encanta. Yo verme reflejada en las historias de otras personas, mis mentores, me encanta. O sea, eso es algo que también puede funcionar. Pero bueno, eso hablamos en otro episodio, pero lo importante es que entiendan esto y que no sigan cometiendo este error. Así que si tu podcast tiene contenido interesante, pero aún no está generando clientes, quiero que te hagas la pregunta. ¿Es mi contenido solo interesante? ¿O es interesante y además está alineado con mi negocio? Porque cuando tu contenido está alineado con tu oferta, tu podcast deja de ser solo educación. Se convierte en una herramienta que te posiciona, conecta y eventualmente convierte. ¿Ok? Y justamente nosotras ya luego, y vendrán otros episodios más adelante que hablaremos de justamente cómo acortar ese tiempo. Pero es lo que queremos. Estamos construyendo algo no capaz para allá. Hay momentos que es bastante rápido, pero sobre todo estamos sembrando a largo plazo, ¿ok? Creando ese ecosistema que se mueva solo. Si quieres que tu podcast deje de ser solo contenido interesante y se convierta en una herramienta estratégica para tu negocio, te invito a reservar una llamada de orientación conmigo. Esta llamada podemos revisar tu podcast o tus planes de hacer podcast si no tienes un podcast todavía, tu negocio, y ver cómo estructurar tu contenido para que realmente apoye tu crecimiento. Puedes reservar tu llamada aquí. Entra a poдлatinas.com/llamada. Te repito, poдлatinas.com/llamada. Igual te voy a dejarlo en las notas del show. Y en el próximo episodio de esta serie vamos a hablar de otro error muy común. Uno que hace que muchas expertas sientan que su podcast es demasiado trabajo. Vamos a hablar del error que hace que producir tu podcast sea tan, pero tan pesado. Y cómo cambiar tu sistema para que tu podcast deje de sentirse como una carga. Nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Entre Podcasters Podcast. ¡Chao!